Saludos a todos. En la clase del día de hoy vamos a desarrollar y revisar un tema bastante importante como lo es primeros auxilios por el uso de productos químicos, tales como alcohol industrial, desinfectantes, desengrasantes, pinturas, ceras y productos de limpieza en general. Recordemos que las emergencias no esperan, pueden ocurrir en el lugar y en el momento que menos lo esperamos. Es por eso que debemos de estar sumamente preparados para salvarle la vida a nuestro paciente. Pero en principio, conozcamos qué significa dar primeros auxilios. Aquí tenemos el concepto. Va a ser la primera atención o la atención inmediata, es decir, en ese instante que ocurre la emergencia, atender a nuestro paciente con el objetivo de que de disminuir o mitigar sus lesiones y sobre todo conservar con vida hasta que llegue personal sanitario. Es decir, al momento que ustedes marcan al 911 y solicitan el envío de una ambulancia. Ahora, recordemos que los productos químicos ingresan a nuestro cuerpo o a nuestro organismo por tres vías diferentes, como lo es la vía inhalatoria, la vía cutánea, es decir, al momento que tenemos contacto directo con los productos químicos, y por último tenemos la vía digestiva. Iniciamos con la vía digestiva y aquí tenemos el tipo de emergencia denominado como intoxicación por ingesta o por el consumo de estos productos químicos. ¿Cómo reconocemos que un paciente se encuentra intoxicado? Vamos a observar sobre todo sus signos y síntomas. ¿Cuáles serían? Dolor de garganta intenso o sumamente fuerte, dificultad para respirar, quemaduras en los labios o en la boca. Recordemos que al momento que se consume el producto químico, por ser químico, como la misma palabra lo menciona, va a producir una sensación de quemazón en el ingreso. Es por eso que va a manifestar esa quemadura a nivel de las comisuras labiales o en la boca en su totalidad. También el paciente va a presentar un dolor abdominal fuerte, salivación exagerada o babeo anormal e incluso aliento de olor extraño. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando estamos cerca del paciente vamos a poder percibir el olor que emana de su boca el producto químico que haya ingerido. Y por último tenemos disminución del nivel de conciencia. Pero ahora, ¿cómo debemos tratar o manejar este tipo de paciente? Aquí lo tenemos. Llamar de inmediato o lo más pronto posible al EQ 911. Recordemos que es una emergencia y el paciente tiene riesgo de vida y por lo tanto debemos actuar lo más pronto. De igual forma, evitar provocar el vómito o las náuseas en este paciente. ¿Por qué? Porque al momento que ingresa el producto químico, en principio por la boca, pasa por el esófago y llega al estómago. Como les había mencionado, es un producto químico, es decir, que produce una sensación de quemazón. En el ingreso ya causó daño o causó la quemadura. Así que al momento que nosotros le producimos como tal el vómito al paciente, ¿qué es lo que va a suceder? Que todo ese producto tóxico vuelva a quemar de regreso y produce una lesión mucho más grave. Perfecto. De igual manera, recordemos que había una dificultad en la respiración del paciente, así que debemos lo más pronto posible ventilar el lugar, abrir puertas, abrir ventanas, evitar la aglomeración de gente sobre el paciente. De igual forma, no dar de comer ni beber ningún tipo de líquido. Tampoco automedicar al paciente y sobre todo también ayudarlo en la respiración desajustando la ropa que esté apretada, la bisutería, el reloj, tal vez las cadenas, corbata, cordones, correas, entre otros. Y por último, no neutralizar el tóxico con remedios caseros. Muchas de las veces existen mitos en los cuales las personas se dejan llevar por A o B sustancias que podrían dar al paciente al momento de la emergencia, como es leche, tal vez algún tipo de jugo natural, un brebaje, una preparación de líquidos. No realizar esto porque simplemente vamos a empeorar la situación. Son medidas básicas que podemos adoptar hasta que llegue la ambulancia. Perfecto. Muy bien. Ahora, continuamos con otro tipo de emergencia denominado como
inhalación de productos químicos. Recordemos que la otra vía de ingreso de este tipo de productos hacia nuestro organismo era la vía inhalatoria, es decir, al momento que el paciente se encuentra respirando. ¿Cómo identificamos a este tipo de paciente? Aquí tenemos los signos y los síntomas que va a desarrollar. Tos y flema, picazón a nivel de la garganta, dificultad para respirar o la denominada disnea, dolor fuerte u opresivo a nivel del pecho, dolor de cabeza o mareos y por último, secreción nasal. ¿Correcto? Recordemos que las dos vías de ingreso superiores de nuestro cuerpo, ¿cuáles van a ser? Tanto la nariz y la boca. Es por eso que desarrolla los signos y los síntomas que mencioné anteriormente. ¿Qué hacemos ante esta situación o cómo brindamos primeros auxilios a este paciente? Sabemos que si es por vía inhalatoria, entonces el lugar o la zona en donde se encontraba el paciente está afectada totalmente. El tóxico está en el aire como si fuera un aerosol, así que debemos retirar lo más pronto posible a esa persona de la zona de la afectación. De igual forma, al momento que se retira al paciente, debemos incentivarle a que inhale ahora, pero un aire puro, que tome aire fresco en lo posible. Perfecto. También incentivarle a desajustar las prendas, desajustar bisutería. Ya conocen ustedes que exista una buena ventilación del lugar también. Y sobre todo, si es que esta situación empeora y el paciente queda inconsciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya se considera como emergencia, vamos a llamar de inmediato al 911. ¿Por qué? Porque como es una situación clínica grave, lo que necesita en ese instante el paciente como principal va a ser el aporte de oxígeno suplementario. ¿Qué quiere decir? Que lleguen los paramédicos, porque ojo, esto lo realiza netamente personal sanitario. Entonces deberán acudir como tal al sitio de la emergencia los paramédicos y sobre todo administrar el oxígeno a través de cánulas, de mascarillas y con un tanque de oxígeno. ¿Nosotros realizamos eso como brigadistas de primeros auxilios? No. Eso lo realiza netamente personal sanitario. Lo único que podemos hacer en ese instante para conservar la vida del paciente van a ser las medidas que mencionamos anteriormente. Retirar al paciente de zona afectada, incentivarle a que tome el aire fresco, a desajustar las prendas y bisutería. Y por último, si es que queda inconsciente, llamar lo más pronto posible al ECU 911. Perfecto. Muy bien. Tenemos también las quemaduras químicas y aquí pues como nosotros podemos ya verificar sería la vía de ingreso como tal, ¿ok? Porque la piel también absorbe los productos químicos, entonces se denomina como la vía cutánea, es decir, cuando existe el contacto directo o la irrigación involuntaria de los productos químicos que tal vez se nos riegan a nivel de nuestro cuerpo o de nuestra piel. Perfecto. ¿Y cómo se denominan o cómo yo conozco que son quemaduras químicas? Pues van a ser lesiones que se producen, como ya lo dije, a nivel de la piel específicamente. ¿Por parte de qué productos? Alcohol industrial, pintura, acetona, tiñer, productos de limpieza, cloro, desinfectantes, cera para muebles, desengrasantes, entre otros, que ya lo habíamos mencionado también como ejemplares en un principio y que de igual manera estos productos pueden afectar a una o todas las capas de la piel. Perfecto. Entonces, de igual forma, si la situación clínica del paciente es demasiado grave o la irrigación del producto químico fue abundante, miren, e incluso puede afectar órganos internos y huesos, todo lo que encuentre en su paso. Ahora, la piel tiene tres capas, así que dependiendo la lesión o la capa que esté afectada, va a darle el nombre o el grado de la quemadura. Perfecto. Así que iniciemos. En quemadura de primer grado, observemos el gráfico, por favor. Se va a tornar la piel de esta manera. Signos y síntomas, ¿cuáles son? Enrojecimiento, dolor local, ardor e hinchazón. Perfecto. ¿En dónde? ¿Cuál va a ser el manejo necesario o el tratamiento que yo voy a dar? En principio, si la irrigación del producto
¿ok? Fue a nivel de mi cuerpo, como ya lo explicamos, o a nivel de la piel, incluso que ya tiene contacto directo con la piel, ¿qué es lo que vamos a hacer? Retirar la ropa de inmediato y enjuagarla si es posible en ese instante, o a su vez mucho más, si ustedes tienen como tal la oportunidad de bañarse lo más pronto posible, perfecto. ¿Ok? Para que todo el producto irrigue a nivel inferior y con ello pues evitemos cualquier tipo de situación con el paso de los minutos. O a su vez, si por ejemplo yo irrigué el producto de manera involuntaria a nivel de mi mano, pues esa zona sería la zona que voy a tratar en ese instante. No habría como tal la necesidad del baño completo, pero sí de la mano porque ahí es en donde tengo la lesión o la quemadura de primer grado. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Buscar como tal agua potable, agua al ambiente, agua de la llave, ¿sí? Irrigarlo a nivel de mi mano. No quiero, por favor, aquellas situaciones en las cuales nosotros optemos por irrigar agua helada. No, ¿por qué? Porque puede existir ahora una quemadura por frío, que también debería ser tratada en ese instante y complicaríamos la situación. Así que, error. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo que nos menciona en el gráfico o lo que observamos. Irrigar, en este caso, que estamos en la situación de la quemadura química a nivel de la mano, colocar en el grifo de agua, nada más. Pero repito, si es que la quemadura fue a nivel de todo el cuerpo, retirarme toda la ropa y si tiene la oportunidad en ese instante, un baño por completo. ¿Listo? De igual manera, como estaba enrojecida la zona, estaba irritada y sobre todo al momento que existe la quemazón, hay también la lesión de las células en donde se empiezan a deshidratar. Es por eso que es importante también optar por una crema hidratante. Cualquiera de estas que sea nos va a funcionar. Y si es que existe también algún tipo de erosión o a su vez mínimos sangrados o microsangrados producto de la quemadura química, pues vamos a colocar una venda estéril o un trapito, un paño, un apósito, siempre y cuando esté lo más limpio posible. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de infección. Perfecto. Y no ha pasado a mayores. ¿Por qué? Porque lesionó la primera capa de la piel, denominada como epidermis. Y miren, de ahí viene su nombre, quemadura de primer grado. Perfecto. Ahora, tenemos la quemadura de segundo grado. Si es que ya atravesó la denominada epidermis, ahora va a llegar hacia la dermis. Es por eso que si ya llegó a la segunda capa, como la misma palabra lo menciona, se denomina como quemadura de segundo grado. Perfecto. ¿Cuáles son los signos y síntomas que el paciente va a desarrollar? Los tenemos aquí: enrojecimiento, ardor, flictenas. ¿Pero qué son los flictenas? Son las denominadas ampollas. ¿Sí? O la acumulación de líquido dentro de las bolsitas que ustedes observan en la imagen. A eso se denomina en términos médicos como flictenas. En conclusión, las ampollas. ¿Qué nos menciona también aquí? Signos y síntomas de shock. ¿Qué quiere decir? La pérdida excesiva de los líquidos de mi cuerpo, porque recordemos que al momento que la quemadura ya llegó hasta la dermis, va a producir la ampolla y que es necesario sacar el líquido, sí, pero siempre y cuando lo realice personal sanitario. Y hasta que se extraiga el líquido de esas ampollas, se va perdiendo poco a poco más líquidos a nivel de cuerpo del paciente, sobre todo si es que la quemadura tiene una extensión sumamente grande también. ¿Listo? Entonces debemos precautelar este tipo de situación. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿O cuáles van a ser los primeros auxilios que debo brindar en ese instante? Aquí tenemos el manejo: retirar las prendas o bisuterías contaminadas y enjuagarlas. Lo mismo que les mencioné anteriormente. Si es posible, también se vuelve a recomendar el baño completo. Perfecto. Irrigar el agua al ambiente si es que fuera en una zona específica del cuerpo, en mano, tal vez en pie, tal vez en muslo, dependiendo la zona que esté afectada. Algo importante también, no reventar las ampollas.
¿Por qué? Porque al momento que ustedes tal vez tienen la idea de con un alfiler o una aguja reventar esas ampollas y extraer el líquido por su propia voluntad, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Que se infecte la lesión, ¿ok? Porque, como les dije anteriormente, los únicos que pueden hacer la extracción de ese líquido, ¿quién es? Personal sanitario especializado. Perfecto, así que nosotros vamos a dejar las ampollas ahí sin reventarlas hasta que el paramédico, cuando ustedes llamen a una ambulancia o a su vez cuando asistan a una casa asistencial y el médico, la enfermera, puedan hacer la extracción de este líquido. ¿Cómo vamos a cubrir esas ampollas para evitar que se revienten? Vamos a realizar un vendaje no compresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tomar cualquier apósito, venda o cualquier tela limpia que tenga y voy a vendar la zona afectada, pero siempre y cuando no se realice compresión, sino que sea un vendaje limpio y flojo, de esta manera. Perfecto. Entonces yo simplemente lo que hago es vendar, pero sin realizar esa presión, porque al momento, lógicamente, que ustedes compriman o presionen, como resultado tendrán que las ampollas se revienten y eso es lo que no queremos para la prevención de infecciones. Perfecto. Ahora, si fue a nivel de todo el cuerpo, también debemos tomar en cuenta que se cataloga como emergencia. Perfecto. Y es muy necesario que en ese instante ustedes llamen, por favor, sin pensarlo dos veces, al ECU 911. De igual forma, si el paciente empieza a tener dificultad a nivel de sus signos vitales, sobre todo a nivel de vía respiratoria, disnea, dificultad para respirar, ya lo conocemos, ¿ok? Dependiendo el signo y síntoma que presente, vamos a hacer el tratamiento. Si tiene dificultad para respirar, lo conocen perfectamente, retirar prendas, bisutería, desajustarlas, ventilar el lugar, abrir puertas, ventanas, evitar que la gente se amontone o esté sobre el paciente, ¿correcto? Es muy necesario que nosotros tomemos estas medidas que son las básicas que podemos brindar en ese instante, porque como ya lo conocen, ¿quiénes van a dar el tratamiento final o continuar con este tratamiento que en principio ya dimos nosotros? Personal sanitario especializado. Perfecto. Pero ahora, si es que nosotros ya nos enfrentamos a una quemadura de tercer grado, que como la misma palabra lo menciona, ya tiene un grado superior a las anteriores y por supuesto va a ser más grave. ¿Por qué? Porque ya atravesó la primera, que era la de la epidermis, la capa de la piel, llegó a la segunda, que es la dermis, e incluso es tan profundo, tan grave esta quemadura que miren, ¿por qué es de tercer grado? Porque llegó hasta la hipodermis, atravesando, lesionando, dañando hueso, tejido, músculo, nervio, todo lo que encuentre a su paso. Perfecto. ¿Cuáles son los signos y los síntomas para detectar la quemadura de tercer grado? Tenemos piel blanquecina o gris. ¿Qué quiere decir? Que se va a tornar de esa coloración. ¿Por qué? Porque ya atravesó todo lo que pudo el producto químico, que como ustedes saben, si es químico, quema. Produce esa sensación y es como si fuera comiendo a todas las estructuras de la piel, llegando hasta lo más profundo, y es por eso que aquí incluso lo que ustedes observan es el hueso. Llegó hasta lo más profundo, lesionando y provocando pues un daño muy fuerte y muy grave a nivel de la salud del paciente. De igual forma, puede existir ropa adherida. Si es que ustedes al momento que optan por la opción de retirar la ropa en donde se irrigó el producto químico, pero no pueden realizarlo o está pegado como si fuera un chicle, ¿qué es lo que van a hacer? Dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque ya está adherido, está netamente pegado, tal cual como les digo, como si fuera un chicle tal cual. Y al momento que ustedes quieran retirar esa parte de la ropa, simplemente lo que van a conseguir es que es desgarrar la piel y producir aún más la lesión grave en el paciente, que incluso va a empezar a sangrar porque están desgarrando la piel, lesionando vasos sanguíneos y con ello producir una hemorragia en el paciente. ¿Qué más nos mencionan signos y síntomas? Puede ser que incluso ya no refiera dolor el paciente o la lesión de quemadura química sea posiblemente indolora.
¿Por qué? Como les había mencionado, al momento que el producto químico ya ingresa en lo más profundo de la piel, ¿qué es lo que sucede? Lesiona todo lo que encuentra a su paso y en este caso específicamente lesionó nervios, que son las estructuras que nos otorgan la sensibilidad. ¿Correcto? Entonces, es por eso que como tal el paciente ya no siente dolor y muchas de las veces las personas que brindan primeros auxilios básicos, lo único en lo que se guían o están alertas es en si le duele o no al paciente. Pero miren, en este caso el panorama es muy diferente. Aquí, ¿por qué ella no le duele? No porque la lesión no sea grave o no esté en riesgo de vida el paciente. No le duele porque lesionó nervios y los dejó sin funcionar. Puede llegar a ocurrir también esto cuando la quemadura ya se considera de tercer grado. Perfecto. Ahora, también nos menciona signos y síntomas de shock. ¿Recuerdan? Voy a pasar la lámina, ¿ok? O voy a regresar la lámina. ¿Recuerdan que en la quemadura de segundo grado, si nos referíamos netamente a la mano, y la zona afectada es simplemente la mano, ya existe como tal pérdida de líquidos? Ahora, si es que es a nivel de todo el cuerpo, mucho más y llega al estado de hipovolemia, se denomina en términos médicos. Hipo, disminución, volemia, volumen, es decir, una pérdida de líquidos. Ahora, ¿qué pasa si ya estamos en la quemadura de tercer grado? Muchísimo más. Hay una pérdida mayor en cuanto a cantidad de líquidos. Y es aquí en donde incluso ya se necesita no simplemente extraer las ampollas, que como ustedes saben estaba acumulado el líquido en el interior. Aquí lo que ya se necesita y que por supuesto esto ya lo realiza personal sanitario especializado, lo que necesita el paciente incluso para sobrevivir o salvar su vida, ¿qué va a hacer? La administración de líquidos. ¿Por qué? Porque se encuentra en un shock hipovolémico, así se denomina. Pero hasta mientras, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar que llegue a esta situación en la cual en cuestión de minutos o segundos incluso pueda fallecer el paciente? Si es que yo no realizo ningún tipo de medida básica de primeros auxilios, vamos a realizar lo siguiente, o el manejo como tal como lo conocemos, ¿no? Ya lo había mencionado y vuelvo a repetir y recalcar las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos es mucho mejor saber lo que no debo hacer a lo que debo hacer. Y es un error muy común en este tipo de quemadura de tercer grado, en donde las personas que brindan primeros auxilios se desesperan y lo primero que quieren es que si aquí se irrigó como tal cloro o tiñer o alcohol, quieren retirar lo más pronto posible. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Si es que eso ya estaba adherido, vuelvo a repetir, se va a desgarrar la piel del paciente y con ello pues vamos a producir un daño mayor, más hipovolemia o pérdida de líquidos y sobre todo ahora también una hemorragia. Perfecto. También, ¿qué es lo que debemos hacer? Irrigar con agua al ambiente, que no esté helada, por supuesto, sino que simplemente sea agua potable o agua del grifo. No colocar hielos directamente. ¿Por qué? Porque produce quemadura por frío, que ya lo habíamos también eh, mencionado anteriormente en los tipos de lesiones que estamos presentando. De igual forma, algo muy importante aquí y que nos dice quemaduras en zonas sensibles y estéticas como cara, cuello, genitales, tronco y extremidades, no lo piensen dos veces, llamar de inmediato al ECU 911. ¿Por qué? Porque al momento que existe la quemadura en zona sensible, como es la cara o el cuello, puede someter a un riesgo de vida el paciente. Y es aquí en donde viene la decisión prudente cuando brindamos primeros auxilios, porque muchas de las veces, si se quema la mano nada más, probablemente el paciente está estable, puede respirar, puede responderme todavía, no disminuye su nivel de conciencia, pero es la mano, la zona afectada es la mano. Yo acudo ambulatoriamente al centro de salud para que saquen el líquido de las ampollas y no ha pasado a mayores, no estuvo en riesgo de vida el paciente, ¿ok? Pero ahora, si es que es la cara, no supongamos o no imaginemos que, bueno, debe ser similar a la mano, no es tanto en cuanto a extensión a comparación del cuerpo,
Ustedes tal vez pueden imaginar, bueno, la mano ha de ser la misma porción o el porcentaje de la cara, entonces no debe haber ningún problema. No, error. ¿Por qué? Porque a nivel del rostro tenemos los órganos de los sentidos. No nos dejemos llevar simplemente por la extensión, ¿ok? O la zona que esté afectada o la cantidad de quemadura que tenga el paciente, no, sino el área o el lugar en donde está quemado. No es lo mismo que se queme la mano a que se queme el rostro. Como les dije, la mano, el paciente ambulatorio, estable, lo llevo al centro de salud y no pasó a mayores. Pero si es en la cara, tenemos las vías respiratorias, nariz, boca, tenemos los ojos, tenemos también los oídos, partes importantes y delicadas en nuestro rostro. Como lo dije, los órganos de los sentidos. Así que nosotros, si es que tenemos un paciente que fue afectado o quemado químicamente o con un producto químico a nivel de rostro y nada más, no lo piensen dos veces y llamen por favor de inmediato al ECU 911. Perfecto. De igual manera, a nivel de cuello, ¿por qué en el cuello? Porque pasa como tal el conducto por donde ingresa el oxígeno, ¿verdad? Tenemos la tráquea, tenemos también vasos sanguíneos, ¿ok? Donde están arterias, venas necesarias para la circulación de mi cuerpo. Y si eso es afectado o es quemado, créanme que va a complicar la situación del paciente. Entonces, de igual forma, si es que fue quemado el cuello y nada más, no supongamos, no, es una parte pequeña, solo una porción se quemó nada más en cuanto al cuerpo. No, es pequeño, sí, pero es muy grave al momento que manifieste signos y síntomas. Genitales también nos menciona acá. Esto sobre todo por fines de reproducción. Al momento que exista como tal este tipo de afectación o quemadura química en genitales, también no pensarlo dos veces y acudir rápidamente al hospital o a su vez llamar al número de emergencias. ¿Por qué? Porque si existe el transcurso de tiempo que pasan 5, 10, 15 minutos y nosotros no optamos o no decidimos rápidamente si llevarlo o no al hospital, muchas secuelas van a producirse posteriormente y secuelas mayores. Mientras más se demore usted, más secuelas va a tener el paciente a nivel de genitales. Por último, o la más grave o catastrófica que pueda tener, va a producir esterilidad. Así que de igual forma, no pensarlo dos veces y activar la llamada del ECU 911 o a su vez el traslado a una casa de salud. Y sobre todo, por último, acá tenemos en zonas ya extensas como es tronco, como es extremidades, por ser muy grandes, ¿qué es lo que va a pasar? Mientras más también tenga afectación o extensión de quemadura el paciente, va a haber más pérdida de líquido. ¿Lo recuerdan? Con la quemadura pierde líquidos del paciente. Y si es que está quemado totalmente el tronco, entonces va a producir también un shock hipovolémico. Listo, así que ante este tipo de situación, no dudar y llamar de inmediato al ECU 911. Medidas básicas que ya lo hemos repetido también, ventilar el lugar, controlar los signos vitales, estar atentos si es que disminuye su nivel de conciencia o a su vez si queda inconsciente el paciente también. De igual forma, si es que hay signos y síntomas de náusea, vómito, debemos de estar atentos y evitar cualquier tipo de atragantamiento. Si es que el paciente vomita y se encuentra boca arriba o de cúbito dorsal, como se menciona técnicamente a nivel de salud, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponerlo en posición lateral de seguridad, es decir, ponerlo de lado. ¿Para qué? Para evitar que se atragante con su propio vómito y que ahora en realidad la causa de fallecimiento, aunque suene crudo tal vez de ese paciente, sea el atragantamiento y no necesariamente la quemadura química. Perfecto, así que debemos estar alerta a los signos y síntomas y dependiendo de esto, pues vamos a dar el manejo necesario y más prudente ante esta situación. ¿Listo? Y para concluir, tenemos también algo muy usual que suele presentarse en aquella actividad laboral en la cual se maneja productos químicos. A este tema se denomina como quemadura química ocular. Es decir, cuando por A o B situación
me salpicó o me cayó o se irrigó de manera involuntaria algún tipo de producto químico a nivel de mis ojos. Perfecto. ¿Cuáles son los signos y síntomas que va a desarrollar el paciente? Todo aquí netamente ya nos centramos en los ojitos. Va a presentar dolor, enrojecimiento inmediato, irritación, lagrimeo excesivo, sensación de cuerpo extraño en el ojo. ¿Qué quiere decir? Que usted va a sentir tal cual como si le hubiera entrado alguna basurita al ojo, pero en realidad no sucede eso, sino que es la presencia y la actuación del producto químico que está haciendo efecto a nivel del interior del ojo. Perfecto, así que no es que haya entrado alguna basura, tal vez algún tipo de sustancia, no, sino que es la consecuencia propia de la afectación de este producto químico. Y por último, también tenemos disminución de la agudeza visual, es decir, que poco a poco se va a perder la visión o va a empezar a ver borroso el paciente. De igual manera, como consecuencia de esto, también puede presentar dolor de cabeza y mareo, ¿correcto? ¿Cuál es el manejo o los primeros auxilios que nosotros vamos a brindar ante este tipo de emergencia? Tal cual, como la misma palabra lo dice, es una emergencia. Es decir, que tenemos que llamar lo más pronto al ECU 911. Recordemos, mientras más tiempo pasa, peor va a ser la secuela que va a presentar el paciente a nivel de su agudeza visual. De igual forma, debemos enjuagar lo más pronto posible los ojos que se encuentren afectados, ya que con el agua se generará esa limpieza necesaria ante el producto químico que está afectando la visión. De igual forma, no vamos a aplicar presión alguna ante nuestros ojos o mucho menos frotarlos. ¿Por qué? Porque al momento que realizamos esta acción, simplemente estamos permitiendo que el tóxico o el producto químico se disperse en el interior del ojo. Son las medidas básicas que podemos adoptar ante esta situación, ya que lo que necesita el paciente es la atención sanitaria especializada lo más pronto posible. Perfecto. Muy bien. Con esto pues llegamos al final de la clase del día de hoy, recordándoles como siempre esta frase tan importante como lo es: estar preparado marca la diferencia. Es decir, si nosotros nos capacitamos, adquirimos conocimiento y con ello la habilidad, vamos a establecer esa diferencia incluso entre la vida y la muerte, ya que si desconocemos de brindar primeros auxilios básicos, simplemente en el peor de los casos vamos a ver el fallecimiento en nuestras manos de aquella persona, que sea familiar, que sea conocido, que sea un amigo o simplemente una persona que nos encontramos en la calle y no pudimos auxiliarle de la mejor manera. Así que ahí es en donde se establece la diferencia entre saber o desconocer de primeros auxilios básicos. Con eso concluimos la capacitación del día de hoy. Muchísimas gracias y éxitos totales.